Extraordinaria narración del imperio de Maximiliano a través de la mirada de una joven. Clara Eugenia Reza y Pliego, joven mexicana de sociedad, recibe un regalo que cambiará su visión con respecto al mundo que la rodea. Un diario. Convencida de que no tendrá nada interesante que escribir, estrena las páginas con el recuento de los detalles más cotidianos de su existencia. Lo que no imagina Clara Eugenia es que estos detalles, a primera vista triviales, conformarán en conjunto un retrato colorido. Tanto su vida como el país darán un giro excepcional. So pretexto de la moratoria de pagos que declaró en 1861 el gobierno del presidente Benito Juárez, Francia y un grupo de conservadores instaurarían el efímero Segundo Imperio Mexicano. El sueño romántico comienza el día en el que el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota desembarcan en Veracruz para fundar lo que ellos mismos llamarían el más hermoso imperio del mundo. En las páginas del diario de Clara Eugenia aparecen descritos con sensibilidad y buen humor los sucesos más relevantes en los que se ve involucrada: la llegada de los emperadores, las tertulias, los bailes y recepciones, pero también los levantamientos del pueblo y la pugna entre conservadores y liberales. Por lo tanto, Clara Eugenia Reza y Pliego es, en palabras del mismo autor, una testigo fuera de serie que vive intensamente este momento histórico, pues ella, su familia y su amor se ven envueltos en el gran dilema en que se debate México. Marco histórico. En el año de 1821, México consumó su independencia respecto de España, después de exactamente 300 años de dominación. La Guerra de Independencia había durado 11 años, desde 1810, y, al terminar, el nuevo país ya libre estaba exhausto, con la economía destrozada y la amenaza de iniciar una época de caos debido a las muchas ambiciones que los diversos caudillos y sus partidos tenían, sintiéndose todos con el derecho de constituir la nueva nación conforme a sus ideales. Desde el primer momento, la lucha política interna se planteó alrededor de dos bandos, siguiendo cada uno de ellos un modelo específico de organización política que otros países disfrutaban. Así, durante casi 50 años, hasta 1867, se enfrentaron en México dos tendencias opuestas, irreconciliables, que se alternaron en el ejercicio del poder, las más de las veces por medios violentos como el cuartelazo, la azonada, el motín o el golpe de Estado, y que al tratar de imponer cada uno de ellos su modelo, causaron daños irreparables a la sociedad, a su progreso y a la imagen del país en el extranjero. Los bandos en pugna eran, por una parte, aquellos que deseaban que México permaneciera leal al legado político-cultural que había heredado de la Nueva España, es decir, que siguiera siendo monárquico, católico sin tolerancia alguna a cualquier otra religión, con privilegios, monopolios y distinción de clases sociales, argumentando que este era el modo natural de ser de la nación. Los que así pensaron recibieron a lo largo de esos años varios nombres, según la forma que adoptaban para disputar el poder. Fueron monárquicos, centralistas, conservadores, reaccionarios e imperiales. Los contrarios eran aquellos hombres que creían que el progreso y la felicidad de México radicaba en copiar exactamente el modelo que había tenido un enorme éxito en Estados Unidos, país que veían como ejemplo de una nación moderna y triunfante. Había que olvidarse del legado tradicional y adoptar en definitiva el modo de ser estadounidense, como exigencia para alcanzar el verdadero desarrollo. Y, por ello, se autodenominaron el Partido del Progreso, federalistas, republicanos o liberales. Ambos partidos tuvieron oportunidad de poner en práctica sus ideas. Una vez consumada la independencia, se optó por la forma monárquica de gobierno, asumiendo el trono el emperador Agustín de Iturbide, quien había sido el libertador de México. Menos de 2 años duró el experimento, porque una revolución republicana lo arrojó del trono. Desde 1824 hasta 1864,
la república permaneció estable como forma de gobierno, pero no así la respetabilidad propia de ella. Más de 40 personajes se disputaron a lo largo de 4 décadas la silla presidencial, llegando la mayoría de ellos al poder por la vía militar, salvo contadas excepciones. Al mismo tiempo, la incertidumbre provocada por tanto cambio en el poder ejecutivo se reflejó en algo mucho más serio. México tuvo en ese periodo 5 constituciones distintas, concebidas como la manera de imponer cada partido el modelo de país al que aspiraban. El desorden político contagió a la esfera económica. Si la Nueva España había sido la colonia más rica y sus minas, haciendas, comercios, telares y demás actividades la hacían autosuficiente, con la independencia esta situación cambió por completo. Se desplomó la actividad económica y el gobierno mexicano, de todos los partidos, se vio en la necesidad de acudir a los empréstitos internacionales para sufragar los más elementales gastos y emprender las más indispensables obras públicas. Así, la deuda externa mexicana creció desorbitadamente, lo cual tuvo un tremendo impacto negativo en el exterior. México pronto se convirtió en objeto de interés de otras potencias. Particularmente Estados Unidos de América ambicionó una cantidad muy grande de tierras que se ubicaban al norte de lo que había sido la Nueva España y que los gobiernos mexicanos mantenían improductivas y casi despobladas. Mediante ardides legales primero y después con la franca agresión bélica, entre 1846 y 1848, se apropiaron de lo que sería Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, Utah, Nevada y California. Ciudad de México. Miércoles 1 de junio de 1864. Hoy por la mañana, cuando terminábamos de almorzar, mi papá me dio un regalo. Venía perfectamente bien envuelto y tuve que abrirlo con mucho cuidado. Era este diario. Mi papá le preguntó, molesta, ¿para qué me lo daba? Y mi papá le contestó que todas las señoritas en México tenían ya uno como este. Es para que apunte sus impresiones y recuerdos, lo que sucede en su vida. Mi mamá, enojada, repuso que yo era apenas una niña y que no tenía nada que escribir escondidas. Esto me sorprendió, y al ver mi cara de asombro, mi papá me explicó que los diarios son absolutamente privados, que nadie puede ni debe leerlos, pues se trata de una posesión íntima, exclusiva para los ojos de su dueña, que es la única que tiene derecho a abrirlo. Confieso que esto me encantó. Por primera vez en mi vida tendré algo que es solamente mío. Mi papá me prometió que nadie en la casa podría abrir y menos leer este diario, pues es como si fuera tu más cercana amiga, la de más confianza, a la que puedes decirle todo lo que piensas y todo lo que sientes, con la gran ventaja de que es una persona muda, que no habla ni irá de chismosa sobre lo que escribas. Mi mamá, mientras tanto, hacía muecas y gestos. Se notó claramente que no le gustó nada el regalo que me hizo mi papá. Luego él se fue a la notaría a trabajar y yo subí corriendo a mi cuarto a examinar con detalle mi nuevo diario. Es muy bonito, tiene su cerradura y una llavecita para que yo sea la única que pueda abrirlo. Las tapas son duras y en ellas mi papá mandó grabar mi nombre, pues dice con letra muy elegante: Clara Eugenia Reza y Pliego. Las hojas son de papel muy fino, pero al verlas sentí un poco de miedo. Las hojas en blanco me atemorizan. ¿Seré capaz de escribir algo? A lo mejor nunca sucede nada digno de ser recordado, pues, ¿qué le puede pasar de emocionante a una niña como yo que apenas voy a cumplir los 15 años? El diario está impreso en Austria. Parece que en México está de moda todo lo austriaco. Se venden sillas y mesas austriacas. Bueno, hasta un emperador austriaco tenemos ya, como el que acaba de desembarcar en Veracruz. Jueves 2 de junio de 1864. A la hora de la merienda vinieron Adela, Leonor y Pepita, mis amigas.
Por primera y última vez, les advertí, les enseñaría mi diario. Adela y Leonor se morían de envidia. Pepita no, pues ella ya tiene uno que le regaló su tía, aunque jamás ha escrito nada en él. Dice que no le pasan cosas dignas de ser recordadas y que nunca se acuerda de que tiene un diario. Adela platicó que una vez encontró el diario de su hermana mayor y que quiso abrirlo para leer sus secretos, pero que en todas las páginas su hermana anotó nada más la fecha y la frase. No me acuerdo. Nos reímos de buena gana con la ocurrencia y todas me dijeron que ojalá no me pasara a mí lo mismo. Espero que no. Me he propuesto tratar de escribir seguido. Es muy difícil si una no está acostumbrada. Además, aquí no pasa nada. La vida sigue igual. Cuando nos llamaron a merendar, mi nana Tomasa nos sirvió corundas con crema de las que compra en el mercado y que son tan ricas. Luego mi mamá regresó del rosario y se sentó con nosotras. Estaba muy contenta porque el padre Severo le dijo que pronto llegaría Su Majestad el Emperador, pues ya salió de Veracruz y va camino a Puebla. Mi mamá está feliz. Nos explicó que era muy bueno para México que nos gobernara el emperador Maximiliano, porque sólo así podríamos vivir en paz. Se respetarían los derechos de la iglesia y la gente de bien podría dedicarse tranquila a sus negocios sin que la chusma la molestara. Mi mamá dice que México estaba ya cansado de tanto desorden y harto de los liberales demagogos que nos llevaron a la ruina y a entregarnos a Estados Unidos. Que Maximiliano era un príncipe educado para gobernar, preparado desde su infancia para ser un monarca y por lo tanto era muy diferente al indio ese que tuvimos como presidente, el señor Juárez, a quien mi mamá tanto detesta. Yo pregunté, sabiendo que le molestaba el tema, ¿el amigo de papá? Mi mamá exclamó, yo no sé cómo tu padre puede tener amigos así. Según mi mamá, en todo México están recibiendo con júbilo y alegría la llegada del emperador, nuestro Salvador. Viernes 3 de junio de 1864. Mi mamá me pidió que la acompañara a hacer algunas compras para adornar la casa el día que lleguen el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz, a la que mi mamá llama Doña Carlota. No van a pasar por nuestra calle, le dije, y ella me respondió que no importaba, pues se trataba de unirse a la alegría de todos por la llegada de su majestad. Mientras mi mamá se bajó a comprar varias cosas en la Francia Marítima, yo me quedé en el coche y don Sabas, nuestro cochero, me platicó que en Veracruz no había nadie cuando llegaron los emperadores y que doña Carlota lloró al ver la desolación del puerto, donde el viento derribó los arcos triunfales que levantaron en su honor. En eso vi que mi mamá regresaba con un muchacho que le cargaba 2 bultos y don Sabas se bajó a ayudarlos. Mi mamá compró muchas varas de tafetán verde, blanco y rojo, y un gran escudo del Imperio Mexicano de cartón. «Es el mismo escudo nacional», le dije. Ella respondió, «Fíjate bien, el águila tiene una corona imperial, símbolo de la monarquía que nos dará la felicidad». Luego le pidió a don Sabas que la llevara a el puerto de Liverpool. Al llegar, quiso que la acompañara y entramos al almacén donde alrededor de una mesa muchas personas se arrebataban las mercancías. Pensé que se trataba de algún remate de telas o de guantes o algo así, pero no. Mi mamá, a la fuerza, se abrió paso entre la gente y pude distinguir que discutía a gritos con una señora. Mi mamá salió vencedora, pues no hay nadie que pueda derrotarla en un torneo de compras. Después fue a pagar lo que consiguió y muy contenta llegó hasta donde yo estaba y me enseñó el fruto de su victoria. 2 retratos de gran tamaño de Maximiliano y de Carlota, mientras ella los exhibía orgullosa. Son para la sala de la casa. Yo me apené porque todo el mundo nos veía. Opté por bajar la cabeza y seguirla. A la salida vi cómo un limosnero era arrastrado por un soldado francés. Mi mamá se dio cuenta también y lo lamentó diciendo que era una falta de misericordia, pero que era necesario esconder a los pordioseros, para que no afearan la llegada de sus majestades. Domingo 5 de junio de 1864. Fuimos a misa muy temprano, como siempre.
El padre Severo dio un sermón muy emocionado, comparando a Maximiliano con Juárez, diciendo que Dios nuestro Señor nos concedió la gracia suprema de contar con un príncipe católico que nos gobernaría en su nombre, como premio por haber resistido, fieles a la fe, en contra del gobierno demagogo liberal encabezado por Juárez, de quien el padre opina que es un Satanás indio que quiso volvernos protestantes. Mi mamá estaba enternecida, al grado que me tomó de las manos y me apretó fuertemente. Luego vi cómo discretamente se secaba con su pañuelo una lágrima. En cambio, mi papá estaba molesto y me fijé cómo hacía gestos de desaprobación a las palabras del padre. A la salida, mi papá se detuvo a platicar con uno de sus amigos, el licenciado González, a quien mi mamá no puede ver. Dice que ese hombre se volvió un pecador hereje desde que quedó viudo, pues nada más su difunta mujer lo había podido apartar del mal camino. Mientras platicaban, mi mamá veía la portada de la iglesia, fingiendo que no estaban presentes el licenciado González ni su hijo, Juan de Dios, quien a mí me simpatiza mucho. Juan de Dios tiene 18 años y a los pocos días de nacer murió su madre. Juan de Dios quiere ser abogado como su papá, pero no quiere ejercer la carrera, sino trabajar en una notaría. Según sé, tampoco quiere ser periodista como su padre es ahora, ni mucho menos diputado como él lo fue. El licenciado González cree que el emperador dará muchas sorpresas a los conservadores, ya que nadie reparó en el discurso que leyó en su Palacio de Miramar, donde anunció que pondría al imperio bajo instituciones sabiamente liberales. Al oír esto, mi mamá hacía aspavientos y me comentó indignada: «Este hombre no sabe lo que dice». Juan de Dios se reía de mi mamá y yo tuve que hacerme la ofendida por sus burlas para que mi mamá no se enojara conmigo. Al despedirnos, mi mamá regañó a mi papá. «Ya te he dicho que esas amistades no te convienen. A ese lo van a meter pronto a la cárcel». Al alejarnos vi como Juan de Dios me decía adiós con la mano. Le sonreí y también le dije adiós. Ojalá entienda que no me enojé con él de a de veras. Sábado 11 de junio de 1864. Maximiliano y Carlota visitaron hoy la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Fueron a visitar a la Virgen, madre y protectora de los mexicanos. Dicen que arrodillados frente a ella, los emperadores les solicitaron su bendición para poder cumplir con éxito su misión redentora. Mi mamá también le rezó a la Virgen de Guadalupe en el altarcito que tenemos en la casa, pidiéndole que sus majestades vivan muchos años para felicidad de México. Al anochecer, salí a ver a Juan de Dios al balcón porque me traía una flor para que lo perdonara por haberse burlado de mi mamá. Le dije que no tenía importancia y la verdad es que me dio mucho gusto verlo. Mi papá se dio cuenta de que era Juan de Dios y se asomó al balcón para saludarlo. Juan de Dios se puso muy nervioso y mi papá nada más le recomendó que no se fuera muy tarde para que no lo detuvieran las patrullas francesas después del toque de queda. Juan de Dios prometió que se iría pronto. Mi papá sonrió, me guiñó un ojo y se retiró. Le dije a Juan de Dios que mi mamá estaba muy contenta y que pensaba presentarse a la emperatriz para pedirle que la nombrara dama de honor. Juan de Dios volvió a reírse de mamá. «Es incorregible, no tiene remedio». Pero me hizo un comentario que me puso a pensar. Me contó que en Puebla, doña Carlota invitó a una señora principal a ser su dama de honor y que ésta le contestó que no, que prefería ser reina en su casa y no criada en palacio. Dice que no todo el mundo comparte las ideas imperiales, empezando por él y su padre. Eso yo ya lo sabía. Mi mamá no deja de criticar cada vez que puede al licenciado González por haber sido diputado liberal de los que hicieron la Constitución del 57 y por ser periodista que escribe en contra del imperio. Juan de Dios dice que él piensa como su padre. Cuando oímos las campanas tocando la queda a las 9 de la noche, Juan de Dios se despidió y me preguntó si podía volver a verme. Sin pensarlo, le dije que sí. Luego, el muy atrevido me tomó la mano y después se fue. Juan de Dios es un buen chico. Lástima que sea liberal. Válgame Dios, debo tachar esto último. Creo que ya me contagió mi mamá.
Domingo 12 de junio de 1864. Después de misa, don Sabas nos llevó a mi mamá y a mí a la casa de Pepita, donde nos convidaron para presenciar la entrada de sus majestades, Maximiliano y Carlota. Nuestro coche pasó por debajo de uno de los enormes arcos triunfales de cartón que se levantaron para homenajear a nuestros emperadores. Lástima que, al pasar del otro lado del arco, me di cuenta de que no lo terminaron de construir. Ojalá que Maximiliano no haya volteado la cabeza como yo. En la casa de Pepita nos recibieron muy amablemente y nos apuraron a pasar a los balcones. Yo me fui al que ocupaban mis amigas Leonor y Adela, acompañadas por la anfitriona, Pepita. Desde allí vimos cómo a lo largo de la calle, en todas las casas, colgaban banderas y cómo, de pronto, las banquetas se llenaban de gente, mientras los soldados franceses se formaban. Comenzamos a oír que todas las iglesias repicaban sus campanas y de lo lejos nos llegaba el sonido de los cañonazos. Leonor me hizo notar a un muchacho que nos sonreía desde la calle. Pronto, las cuatro estábamos intercambiando miradas y sonrisas con él, hasta que descubrimos que el objeto de tantas atenciones era nada más que Adela. Nos burlamos de ella, pobrecita, porque hace apenas unos días nos decía que su tipo era exactamente el que le gustaba a los austriacos. Entre risas y risas le dijimos que, en lugar de un vienés, sedujo a uno de Tacuba y que, en vez de navegar por el Danubio, la llevarían a dar la vuelta en una trajinera de Xochimilco. Comenzó el rumor de la gente y el ruido de los caballos. Vimos pasar a los soldados de caballería franceses con sus uniformes rojos y sus espadas brillando en el sol. Enseguida venía la carroza con sus majestades. Yo no pude ver bien a Carlota, pero sí vi a Maximiliano, pues pasó justo frente a mí. Tiene la barba muy larga y muy güera. Me puse a gritar y a aplaudir. Creo que el emperador me vio y me sonrió. Está muy guapo. Cuando terminó el desfile y se fue la gente, se quedó en la calle el muchacho ese. Nos metimos, pero Adela seguía asomándose y bien me fijé que le dijo adiós con la mano. Viernes 17 de junio de 1864. Como recibimos invitaciones para asistir al gran baile que se dará en honor de sus majestades Maximiliano y Carlota en el Gran Teatro Imperial, mi mamá dispuso que fuéramos todos a el puerto de Liverpool a comprar ropa para estar presentables ante el emperador y la emperatriz, a quienes conoceremos ese día. Mi mamá está muy emocionada, ya que por fin podrá besar las reales plantas de nuestros monarcas, y mi papá se burla diciéndole que a lo mejor les huelen los reales pies. En el almacén la discusión entre mis padres siguió. Primero escogimos los guantes. A mí me gustaron los de red, traídos de Francia, y mi mamá escogió los de seda. Como los venden por docena, mi papá refunfuñó, diciéndonos que nada más íbamos a ir a un baile y no a 12. A pesar de todo, pagó 5 pesos por cada docena de guantes. Luego, a mi mamá se le ocurrió comprarle a mi papá camisas nuevas, pues vio unas de seda inglesa que también venden por docena a solo 30 pesos. Mi papá comentó que las camisas de algodón nada más costaban 18 pesos la docena y, según él, le quedan más cómodas. Mi mamá insistió diciéndole que era para que se viera más elegante, y a mi papá no le quedó más remedio que pagar. A mi mamá le gusta mucho venir a el puerto de Liverpool, porque aquí encuentra todas las novedades recién llegadas de Europa. Mi papá siempre la contradice diciéndole que es la tienda más cara de México. Pero a mi mamá no le importa. El momento culminante fue cuando mi mamá vio unas mantillas de brujas que costaban solo 50 pesos cada una. Mi papá vio que en la mesa de junto vendían otras mantillas hechas en México que costaban mucho menos, 20 pesos cada una. Y le sugirió que mejor comprara de esas. Mi mamá enfureció. ¿Quieres que sus majestades me vean vestida como una cualquiera?
Mi papá respondió que las cualquieras ya quisieran tener 20 pesos para comer todo un mes y se salió indignado del almacén. A mi mamá no le importó. Mejor que se vaya. Así podremos comprar en paz los vestidos. Para reconciliarse con mi papá le compró una docena de corbatas de colores de tafetán español, que nomás costaron 6 pesos la docena. Lunes 20 de junio de 1864. Ayer fue el gran baile en honor de los emperadores. Nunca en mi vida me había desvelado tanto. Comenzó a las 9:30 de la noche, hora en la que normalmente ya estoy en mi cama. El teatro estaba muy bien arreglado y toda la pista de baile estaba cubierta con un tapete blanco muy fino que permitía a las parejas deslizarse por él como si fuera hielo. Bueno, al menos eso decían los oficiales franceses con los que platicamos. Las paredes las cubrieron con 100 espejos enormes para que la gran cantidad de velas importadas de Francia y fabricadas con esperma de ballena pudieran iluminar todo el espacio. En los pasillos colocaron muchos asientos y varias mesas con bizcochos, helados, licores, bocadillos y dulces para la concurrencia. Allí me encontré con Pepita y su familia, y con Leonor y la suya. Leonor no pudo platicar con nosotras porque su prometido, Ignacio Torres Adalid, no la deja ni un segundo. Yo lamentaba sinceramente la ausencia de mi amiga Adela, pero Pepita me hizo notar que ella no era como nosotras, pues su familia carecía de abolengo. De pronto oímos aplausos y vivas y aparecieron en medio del patio sus majestades Maximiliano y Carlota, escoltados por la Guardia Palatina, con sus vistosos uniformes rojos y con un yelmo plateado rematado con una gran águila mexicana. Los monarcas saludaron con la cabeza a todo el mundo, y mi mamá por poco se desmaya al ver tan cerca a Maximiliano, quien, junto con la emperatriz, fue a sentarse al trono que estaba dispuesto para ellos. Maximiliano vestía todo de negro, y Carlota llevaba un vestido de seda color rosa y una corona de diamantes en la cabeza que verdaderamente deslumbraba. El baile comenzó con la cuadrilla de honor, en la que participaron Maximiliano con la tía de Pepita, por ser la dama de mayor rango, y la emperatriz con el general Bazaine, el jefe de las fuerzas francesas. Después bailaron los demás. Yo tuve que bailar un vals con un oficial francés porque mi mamá me dio un pellizco para que aceptara. No crucé ni una palabra con él, pues el muy patán no se quitó las espuelas y me rasgó el vestido nuevo al dar el primer giro. Martes 21 de junio de 1864. Mi mamá amaneció sintiéndose mal. Creo que aún no se repone de la desvelada del domingo, pues nosotros nos salimos del baile casi a las 2 de la mañana. Maximiliano y Carlota se fueron como a la 1, y mi mamá quiso quedarse un rato más para platicar con la tía de Pepita y con la mamá de Leonor. Mi papá bromea que mi mamá está así porque no pudo besarles las reales plantas a los emperadores. Ya vino a verla nuestro médico, el doctor Lucio. Después de una larga consulta, que fue más de plática que de reconocimiento, le recomendó un poco de descanso además de un tónico, el elixir del doctor Termes, que he tenido que ir a comprar a la botica, porque don Sabas salió a llevar a mi papá a la notaría. La cajita de esta medicina dice que es buena para las sofocaciones y palpitaciones y que se usa diariamente en todos los hospitales de París. Debe tomarse una cucharadita antes de los postres, después de cada comida. Mi nana Tomasa, que me acompañó, dice que mejor le demos a mi mamá un tecito de hierbas, de los que ella sabe hacer. Pero más vale no contradecir a mi mamá, que le tiene fe a todo lo que sea francés, así se trate de un remedio. De camino pasé por la casa de Pepita. La encontré muy contenta por el gran éxito que tuvo el baile. Estaba realmente orgullosa. ¿Te fijaste? Bailé con todos los oficiales franceses. Pepita se ha propuesto, según me contó, estudiar francés para poder platicar con los oficiales, que dice son muy atractivos, valientes y educados. El francés es la única lengua civilizada. Tú también deberías aprenderlo. Es indispensable para conseguir un buen marido. Le dije que, la verdad, yo preferiría tener un esposo mexicano. Me respondió que eso era de mal gusto.
Por la noche mi mamá se sintió mejor y de inmediato atribuyó la mejoría al elixir del doctor Termes. Mi papá, experto conocedor del tema, explicó que ese malestar era el efecto natural de la desvelada y del mucho vino que tomaron y que se le llamaba cruda. Mi mamá se enfureció por su vocabulario de cantinero. Estoy segura de que ya se compuso. Sábado 25 de junio de 1864. Acompañé a mi papá a la notaría. Me gusta verlo trabajar entre tantos papeles, haciendo escrituras, poderes, testamentos, contratos y, en fin, todo cuanto puede necesitar la vida de esta ciudad. Hoy vino a verlo el licenciado González, a quien acompañaba Juan de Dios. Vino a pedirle a mi papá que lo admitiera como pasante, pues ya lleva 2 años estudiando para abogado en el colegio de San Ildefonso y le interesa hacerse después notario. Además, y eso habla bien de su sinceridad, necesita que Juan de Dios trabaje para poder completar el gasto de la casa, pues al licenciado González le va muy mal con su trabajo de periodista. El periódico donde escribe, que se llama La Orquesta, lo han cerrado varias veces las autoridades francesas porque es un periódico opositor al imperio. En La Orquesta se publican caricaturas muy picantes y atrevidas, así como artículos muy críticos contra los franceses y contra Maximiliano. El licenciado González mismo ya ha estado varias veces en la cárcel por esa razón. Platicaron también de Maximiliano, escandalizados de que su primer acto de gobierno fue fijarse a sí mismo el sueldo que ganaría como emperador. La cantidad es increíble. 1.500.000 pesos al año. Mi papá abrió la boca. ¿Tanto?, preguntó. Nada menos, le respondió González. Me enteré de que el presidente Juárez ganaba algo así como 36.000 pesos al año. Eso cuando podía cobrarlos. También me enteré de que a Carlota le fijó un sueldo de 200.000 pesos al año por ser la emperatriz. Doña Margarita Maza de Juárez, la esposa del presidente, no recibe dinero alguno. No hay nación que aguante semejante carga, explicó el licenciado González, pues el ingreso fiscal de México es únicamente de 18 millones de pesos y de ellos el 10% será para cubrir los sueldos de los monarcas. Con razón es tan generoso con las limosnas que da a los pobres. No salen de su bolsillo, concluyó mi papá. Durante toda la plática, Juan de Dios no me quitaba la vista de encima. Estaba como idiota, sin decir nada. Cuando se lo propone, logra ser verdaderamente odioso. Por eso, por la noche, no le abrí el balcón. Viernes 1 de julio de 1864. Mi papá nos llevó al teatro principal a ver a la famosa cantante y actriz Concha Méndez. Me acompañó Adela nada más, porque Pepita no quiso ir, pues ese teatro es de mal gusto. Y ella únicamente va al Gran Teatro Imperial o al Teatro de Iturbide, en el peor de los casos. A mi papá le gusta el principal porque allí dan espectáculos ligeros, que no lo aburren como la ópera, donde cada vez que mi mamá lo lleva, se duerme. Concha Méndez interpreta una canción que está muy de moda y que todos tararean en todas partes. Es una danza habanera, que es un baile horrible, según mi mamá, pero que a mí me entusiasma. La canción se llama La Paloma y su letra dice así: cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me vio salir si no fui yo. Una linga guachinanga, como una flor, se vino detrás de mí. Que sí, señor, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. A la salida del teatro nos encontramos al general Juan Nepomuceno Almonte y a su esposa, doña Dolores Quesada de Almonte, a quienes saludamos.
Al general Almonte, que es el hijo de José María Morelos y Pavón, lo nombró Maximiliano ministro de la Casa Imperial y el gran chambelán de la corte, y a su esposa, la emperatriz, la designó como su primera dama de honor mexicana. Mi mamá aprovechó para decirle a doña Dolores que la recomiende con Carlota para poder ser también dama de honor. Según el general Almonte, en realidad cualquier señora puede serlo, pues ya su majestad nombró hasta una dama de honor india que dice descender de Nezahualcóyotl. Mi papá se rió y mi mamá trató de desviar la conversación, diciendo que La Paloma era una canción espantosa. A lo que doña Dolores replicó diciendo que era la pieza preferida de doña Carlota, así como Concha Méndez también era su intérprete favorita. Ya en el coche, mi mamá tarareaba La Paloma y quiere que yo la aprenda para tocársela en el piano. Sábado, 2 de julio de 1864. Comí en casa de Leonor, donde su mamá nos platicó de doña Carlota, de quien es ya dama de honor. Por lo visto, un honor que todas las señoras tienen excepto mi mamá. Dice que a la emperatriz la han acusado de ser muy altiva, porque mira a la gente de una manera muy peculiar, casi inquisitiva, y que muchas señoras se sienten temerosas de sus miradas. La mamá de Leonor descubrió que lo que pasa es que Carlota es miope y se niega a usar anteojos. Parece ser que lo que sí ha molestado a su majestad es que las señoras fumen enfrente de ella. Costumbre que va a ser muy difícil de erradicar porque aquí en México todas fuman, hasta yo, que estoy aprendiendo gracias a los cigarros que Adela le roba a su papá y los que yo le robo a mi nana Tomasa. También le molesta mucho la costumbre mexicana de los abrazos y se sintió ofendida cuando al llegar a Veracruz, la señora Almonte le dio un abrazo que casi la sofocó, hasta que le explicaron que era una señal de cariño y aprecio. A sus damas de honor les ha dicho que la ayuden a evitar que las mujeres que se le acercan la abracen. Lo que no ha podido evitar es que todas la llamen Carlotita, en lugar de su majestad, y al parecer ya aceptó que la llamen así, familiarmente y en diminutivo. La mamá de Leonor nos contó también que la emperatriz le confesó su sufrimiento cuando comenzó a probar la comida mexicana. Maximiliano y ella comieron mole de guajolote, frijoles, tortillas, enchiladas y otros platillos a cual más picantes y, haciendo de tripas corazón, metieron en sus estómagos aquellas desconocidas viandas. Como no están acostumbrados al picante, el sabor del chile los hizo llorar. Nos reíamos de buena gana de las aventuras culinarias de sus majestades, cuando llegó todo formal y serio Ignacio Torres Adalí, a la visita que cada semana hace a Leonor, su prometida, quien con disimulo hizo un gesto de aburrimiento nada más lo vio. Me despedí de ella y me fui a mi casa. Por la noche me asomé a ver si veía a Juan de Dios, y a pesar de que llovía, allí estaba, pobrecito. Ahora sí le abrí el balcón. Platicamos hasta las 9 y le hice reír con las andanzas de Carlota que le conté. Domingo 3 de julio de 1864. Mi mamá me regañó porque me pasé toda la misa chuchicheando con Adela. Ni modo, pero teníamos que hablar. Adela quería decirme que el muchacho aquel que se le quedó viendo el día que llegó Maximiliano la ha seguido buscando y continuamente se encuentra con él. Adela está entusiasmada. Ya hasta platicaron en el balcón de su casa. Se llama José Luis Blasio. Es de una familia humilde pero muy decente. Adela ya sabe que trabajaba de escribiente y que su mamá es viuda. Su padre, que murió repentinamente, siempre perteneció al Partido Conservador. Tiene un hermano mayor a quien llamaban la oveja negra de la familia, porque estuvo preso, capturado por los franceses por ser miembro de la guerrilla del bandolero Nicolás Romero, quien por cierto es ahijado de don Sabas, nuestro cochero. Adela me contó también que su enamorado José Luis fue con su madre a ver al emperador para pedirle clemencia para su hermano, que iba a ser fusilado. Y Maximiliano resolvió perdonarlo, por lo cual le estaban muy agradecidos. Pero los favores no terminaron allí.
sino que, como José Luis habla muy bien francés, ya trabaja como traductor en la oficina del gabinete particular del emperador, con lo que puede mantener a su madre y ayudar a su hermano mientras encuentra un trabajo. Adela no paraba de hablar hasta que mi mamá me dio un pellizco. A la salida de misa nos encontramos como siempre al licenciado González y a Juan de Dios, quien me saludó muy amablemente. Me adelanté con Adela a mi casa y le pregunté si estaba enamorada de José Luis. Me respondió que sí. Me nació contarle un secreto. Le dije que yo veía mucho a Juan de Dios, pero que él nunca me ha insinuado nada. Adela me confesó que tampoco José Luis le había dicho ni una palabra. Entonces, ¿cómo sabes que estás enamorada si no han hablado?, le pregunté. Me dijo que no era necesario decir nada, basta con sentirlo en el corazón. En eso nos alcanzó Juan de Dios y me regaló un ramito de violetas. Creo que se me subieron los colores y le dije gracias. Él se fue de inmediato. Como la verdad es que no siento nada en el corazón, por lo pronto, y antes de llegar a la casa tiré las violetas a la basura. Miércoles 6 de julio de 1864. Hoy fue cumpleaños de Su Majestad el Emperador Maximiliano. Sin embargo, él no asistió a los festejos preparados en su honor, pues prefirió quedarse en el Palacio de Chapultepec, donde se halla muy a gusto, porque lo están reconstruyendo al estilo del palacio que tiene en Miramar, allá en Austria, frente al mar Adriático. Carlota fue la que presidió la ceremonia, primero en catedral, donde escuchó la misa dada por el arzobispo Labastida en persona. La emperatriz iba cubierta con un hermoso manto carmesí y con una diadema de diamantes que usó en el baile el otro día. Después se fue al Palacio Imperial, donde en el Salón del Trono recibió en nombre de su marido las muchas felicitaciones que le dimos todos los concurrentes. Mi mamá ahora sí pudo decirle que nada deseaba más en la vida que ser su dama de honor. A lo que la emperatriz le respondió que con mucho gusto resolvería eso en otro momento. Después la saludé yo, haciendo una reverencia, y ella me sonrió con cordialidad. Me preguntó cuántos años tenía y si no quería ser también dama de palacio, a lo que respondí con mucho respeto y decencia que no, porque estaba muy chica. Luego mi mamá me reprendió porque desaproveché una gran oportunidad, pero la verdad es que me acordé de aquello de preferir ser reina en la casa y no criada en el palacio. Yo no quisiera pasarme las horas cepillando la larga cabellera de Carlota, ni llevarle a todas partes el abanico y el sombrero. Mientras estuvimos allí, escuché los comentarios de algunos caballeros que elogiaban la misericordia y la caridad del emperador, pues regaló no sé cuántos miles de pesos para los pobres. Me acordé de que Maximiliano podía dar grandes limosnas gracias al gran sueldo que cobraba. Otros más admiraban las dotes políticas de nuestra bella e inteligente soberana, cuando tienen fama porque en su casa desprecian a las mujeres, empezando por sus esposas. El Zócalo estaba lleno de gente y caminamos hasta la calle de San Francisco, donde nos esperaba don Sabas, quien no pudo acercarse porque los soldados franceses se lo impidieron. Pero no era el coche de alguien. Mi mamá se ofendió porque ella sí es alguien y se los va a demostrar. Lunes 11 de julio de 1864. Le conté a Leonor que mi mamá tiene ahora la manía de buscar entre sus antepasados a alguno que haya sido noble. ¿Cree sinceramente que eso le servirá para impresionar a la emperatriz Carlota? Para que la nombre dama de honor. Quiere ser condesa o marquesa o por lo menos baronesa. Leonor me platicó el caso de una pariente de su prometido, Concepción Adalid, hija del ex marqués de San Miguel de Aguayo, cuya familia está venida a menos, y que solicitó a la emperatriz una audiencia y al estar frente a Carlota le dijo que era marquesa, condesa y no sé qué más títulos. Concluyó pidiéndole que la hiciera dama de honor con sueldo. La emperatriz le contestó que, siendo sus antecedentes tan distinguidos, no podría nombrarla dama de honor con sueldo, pues eso sería abatir su dignidad. Carlota no entendió que esa mujer, aunque muy noble, quería salir de pobre. También hablé con Adela sobre el mismo asunto, porque me preocupa mucho mi mamá,
y ella me contó que según José Luis Blasio, padecemos una verdadera fiebre de aristocracia y de nobleza, y que es muy rara la familia que no anda en busca de pergaminos, de árboles genealógicos o de escudos de armas para comprobar que desciende de condes, duques o marqueses. A mi papá le expuse también este tema y él se divirtió mucho explicándome que en México no existían los nobles de verdad, es decir, aquellos que descienden de personajes que obtuvieron el título nobiliario por sus acciones en defensa del rey o de la fe. Aquí, cuando éramos la Nueva España, los nobles alcanzaron el título comprándoselo al rey, con donativos o con regalos valiosos. Se trataba de ricos hacendados o mineros que pudieron adquirir con sus fortunas un título que los hacía sentirse diferentes al resto de los mortales. Sin embargo, creo que si mi papá le dice todo esto a mi mamá, de seguro habrá tormenta en casa. Mejor que se distraiga con su nuevo pasatiempo. Puede ser que hasta yo me convierta en una duquesa. Si es así, no puedo casarme con alguien que no sea al menos príncipe. ¿Juan de Dios querrá ser noble? Miércoles 20 de julio de 1864. Hoy fue un gran día para mi mamá y para mí. Ella se dio cuenta de que no necesitaba ningún título de nobleza para llamar la atención de la emperatriz, y yo recibí una importante lección de la vida, que me demostró lo grande que es mi mamá. Aunque a veces la critico, aunque a veces me choca, mi mamá es excepcional. Resultó que como Adela estaba muy triste, debido a que casi no puede ver a José Luis Blasio porque al emperador Maximiliano se le ocurrió dar un decreto por el cual obliga a todos los empleados públicos a trabajar todos los días, incluso los domingos, le invitamos a que nos acompañara a mi mamá y a mí a visitar la casa que tenemos en el pueblito de Merced de las Huertas, que era de mis abuelos. Después, don Sabas sugirió que fuéramos a Popotla a ver el árbol de la noche triste, donde lloró Cortés después de que salió huyendo de Tenochtitlan. Mi mamá aceptó, y mientras nosotras descansábamos a la sombra del gigantesco ahuehuete, mi mamá caminó hacia la capilla donde veneran al milagroso Santo Niño del Árbol. Nos llamó la atención un gran coche esperando en la puerta y unos oficiales que estaban aguardando afuera. Seguimos a mi mamá, entramos en la capilla y vimos frente al altar nada menos que a la emperatriz Carlota de rodillas rezando. Mi mamá se acercó despacio, se inclinó frente a Carlota y la saludó. Luego vimos cómo las dos se sentaron en una banca y estuvieron largo rato hablando. Desde lejos podíamos ver cómo la emperatriz se secaba unas lágrimas con su pañuelo. Nos salimos del templo y al rato nos alcanzó mi mamá diciéndonos que ya era dama de honor. Le preguntamos de qué platicó con Carlota, pero no quiso responder. Es una mujer que sufre mucho, es lo único que les puedo decir. Pude servirle de confidente y dejar que se desahogara. Ya en casa, ante mi insistencia, mi mamá me explicó que Carlota es una mujer desdichada. Piensa que por lo menos nosotros somos afortunados. Aunque tu padre y yo discutamos, nos queremos mucho y te tenemos a ti. La emperatriz no tiene nada. Me quedé perpleja. Es cierto que Carlota no tiene hijos, pero ¿su marido no la quiere? Domingo 31 de julio de 1864. Ayer nos invitaron a un baile en la casa de Pepita. Me divertí mucho, pero lo que lamento es que no pude mandarle avisar a Juan de Dios, que según me dice mi nana Tomasa, estuvo parado frente a mi balcón desde las 7 como hasta las 11 y se fue cuando los gendarmes franceses comenzaron a dar vueltas creyendo sin duda que se trataba de un ladrón. Pobre Juan de Dios, qué pena me da que no me haya visto. ¿Me estaré enamorando de él? No es precisamente el tipo de marido con el que he soñado. No es rico ni guapo. No viste uniforme ni tiene títulos nobiliarios. No tiene haciendas, ni minas, ni tiendas de comercio. Es solo un buen muchacho. Dios mío, ¿qué cosas estoy escribiendo? Lo único que haré para disculparme... ¿Disculparme? ¿De qué? Pues de haberlo dejado plantado. Será mandarle un recado con don Sabas, pidiéndole que lo veré sin falta el sábado próximo, sin mencionarle
para nada lo del baile. ¿Juan de Dios será celoso? ¿Qué haría si supiera que bailé casi toda la noche con todos los oficiales que me pidieron una pieza? Eso sí, fiel a mis convicciones patrióticas, nada más bailé con mexicanos y en cambio Pepita, todas las piezas las bailó con franceses, pues ya está muy avanzada en su conocimiento de la lengua de Francia, así que puede conversar con ellos. Como siempre, Leonor únicamente pudo bailar con Torres Adalid. Si eso es bailar. Creo que la llevó a la pista una sola vez. Cuando llegó la hora de las habaneras, yo me fui a sentar, porque no quise que nadie me impidiera disfrutar de la música. La tía de Pepita contrató para la ocasión a la famosa Concha Méndez, quien nos cantó La Paloma. Si a tu ventana llega una paloma, y yo me puse a soñar despierta hasta que se sentó junto a mí un oficial francés, que en buen castellano se puso a distraerme compartiendo conmigo sus conocimientos. La habanera es un baile endiablado, es una danza sabrosa y elocuente, con acentos deliciosamente rítmicos y lánguidos, con esos pasos tan amorosos. No le dejé continuar, pues me levanté y me fui, dejándolo con sus lánguidas y rítmicas palabras en la boca. Qué ganas de decirle a los franceses que los desprecio. Sábado 6 de agosto de 1864. Estuve al pendiente de mi ventana como hasta las 10 y Juan de Dios no vino a verme. Creo que estoy enojada, más bien estoy triste. Mi mamá se dio cuenta de que aún no me dormía y vino a verme. ¿Hoy no llegó Juan de Dios?, me preguntó. Yo me espanté, pues no me imaginé que ya supiera. Tu padre me lo dijo desde hace tiempo, me confesó. Te hemos observado y sabemos que se han portado bien. No es nada mío, es nada más que un amigo, le dije para defenderme. Ya lo sé, me contestó. Creo que ella nunca permitiría que Juan de Dios fuese mi novio. Ya se me hace escucharla. La hija de una dama de honor de la emperatriz no puede tener relaciones con el hijo de un insignificante y pobre periodista liberal, enemigo del imperio. Sin embargo, ella me sorprendió. El día que encuentres a un hombre que sea bueno y honrado, no lo dudes. Con ese debes casarte. Me dio tanta confianza que le pregunté, ¿aunque no sea partidario del imperio? Mi mamá se rió. ¿Tu padre tampoco lo es? Es cierto, pero él es un hombre bueno y honrado, le dije. Luego me confió un secreto que no debo decirle jamás a nadie. La emperatriz Carlota le confesó que hace mucho tiempo que no lleva vida de casada con el emperador, quien en cambio la ha engañado muchas veces. Además, Carlota cree que Maximiliano sigue enamorado de su primera novia, una princesa portuguesa que se murió antes de poder casarse con el entonces archiduque. Maximiliano llevó a Carlota a visitar la tumba de su amada, en las Islas Madeira, y allí le dijo que la difunta era un ángel puro de luz y que ella hubiera sido la tranquila felicidad de su vida. Carlota le dijo a mi mamá que el anillo que usaba diariamente Maximiliano era el que la novia muerta le obsequió y que aún conservaba unos cabellos de esa princesa y los trae consigo todo el tiempo. Carlota sabe que Maximiliano no la quiere, pero mi mamá dice que ella lo ama con locura. No vayas a decirle nunca a nadie esto, me dijo. Si quieres, escríbelo en tu diario, como lo haces tan a menudo. Por lo visto, mi mamá conoce todos mis secretos. Sabe que el diario es mi confidente. Jueves 11 de agosto de 1864. Hoy cumplo 15 años. Mis papás mandaron decir una misa de acción de gracias y luego ofrecieron un desayuno. Vinieron Leonor y su mamá, Pepita y su tía, y Adela con su mamá. También estuvieron presentes el licenciado González y Juan de Dios, que por fin se dejó ver. La misa fue a las 7 de la mañana y el padre Severo me dirigió un fervorín muy emotivo. Me habló de mi santa patrona, Santa Clara de Asís, y nos recordó que cuando Santa Clara iba a nacer, su mamá estaba muy asustada, y entonces descendió del cielo una voz que le dijo: «No temas, darás al mundo una antorcha que iluminará a todos los hombres». Y en efecto, nació una hermosa niña a la que le pusieron el nombre de Clara, y desde sus más tiernos años crióse en la humildad y el amor de Dios.
quien la llenó de su santo temor y de las virtudes más elevadas, para que las transmitiera a su iglesia. Hasta aquí iba todo muy bien, pero de pronto al buen padre Severo se le ocurrió decir que a lo mejor yo era una nueva Santa Clara, que a lo mejor Dios sembró en mí la virtud necesaria para entregarme por entero a Él, que a lo mejor en mí nacería la vocación religiosa para dedicarme, fuera del mundo, a ser la esposa del Señor. Yo estaba muy preocupada. Con el rabillo del ojo vi que mi mamá estaba en una actitud muy edificante, con las manos juntas, asintiendo a cada afirmación del padre Severo. Vi también a mi papá que sonreía como un ingenuo y tras de ellos mi nana Tomasa lloraba de emoción. Le imploré a Dios con todas mis fuerzas que por favor ya callara al padre Severo. Miré para el otro lado y vi cómo Leonor y Pepita murmuraban algo, riéndose maliciosamente. Adela era la única que estaba seria. A la salida, a la hora de los abrazos, Juan de Dios se acercó a mí y el muy sinvergüenza me susurró que presentaba sus respetos a la venerable Madre Clara. Me dieron ganas de darle un bofetón. Estuve de malas todo el desayuno y creo que me hicieron daño los tamales y el chocolate. Leonor y Pepita me preguntaron si sabía cómo se hace el rompope, requisito indispensable para poder entrar al convento. ¡Cretinas! Hoy no me siento bien. Jueves 26 de agosto de 1864. Hace 2 semanas que no escribo en el diario. En realidad no ha pasado nada, salvo que no le he abierto el balcón a Juan de Dios los últimos 2 sábados, ni he visto a mis amigas desde entonces. Apenas hoy mis papás me dijeron que me han notado muy preocupada y triste desde el día de mi cumpleaños, y ellos suponen con razón que se debe al fervorín del padre Severo. Según ellos no debo preocuparme, porque ese buen hombre lo único que hizo fue expresar el deseo de que pudiera dedicarme a la vida religiosa, pero que de ninguna manera me forzarían, pues yo soy libre de decidir lo que quiera hacer. Eso me tranquilizó. A la hora de la comida mi mamá nos platicó que se recibieron noticias en el palacio de que el emperador se enfermó de las anginas en Irapuato y que le han dado calenturas muy altas. Creo que no apunté en mi diario que Maximiliano se fue de viaje para conocer su imperio. El día que salió se vistió de charro y mi mamá pensó que se veía muy guapo. Mi papá le reclamó que cuando él se atrevió a ponerse traje de charro, mi mamá se apenó y lo hizo regresar a la casa a cambiarse, porque así se vestía la chinaca liberal, la canalla juarista. Mi mamá dice que ya cambió de opinión, y más cuando a Carlota le dio por verse como china poblana, poniendo listones tricolores en sus vestidos. Pues resulta que como el emperador está enfermo, la emperatriz, a la que le encanta gobernar, se quiere ir con él para cuidarlo, pero el gabinete, los ministros y el general Bazán no la dejan ir. Mi mamá dice que Carlota vive atormentada y que está celosa de todo el bien que el emperador hace sin que ella esté presente. Ya en la noche mi mamá me dijo a solas que a veces se angustia por la emperatriz, pues en varias ocasiones la ha visto exaltada, diciendo que está loca de admiración por Maximiliano y que considera al emperador más como un ángel que como un ser humano. Mi mamá justifica sus arrebatos, pues Carlota misma le ha contado que desde los 8 años perdió a su madre y desde entonces se sobresalta y se desespera con la menor emoción. Sábado 10 de septiembre de 1864. Después de muchos sábados, hoy vi a Juan de Dios, quien no volvió a venir porque ya no le abría el balcón. Se justificó diciendo que por casualidad pasaba por aquí y que al verme asomada se atrevió a hablarme. Dice que entiende perfectamente que no me agrada y que dejará de molestarme y luego, muy digno, se despidió y se fue. Fui incapaz de decirle nada porque en realidad no sabría qué decirle. Tampoco lo detuve. Ni yo misma sé qué me pasa. Mi mamá dice que es normal porque es el cambio de niña a mujer. Tampoco he escrito como antes, porque la verdad es que me da flojera. Además, no hay nada que contar salvo alguno que otro de los chismes de la corte.
que se entretiene en tonterías. Por ejemplo, la última ocurrencia de Su Majestad el Emperador. Sucedió en la ciudad de Querétaro, a donde llegó hace unos días. Los periódicos dicen que lo que hizo es una muestra del carácter romántico del emperador, pero mi mamá cree que es más bien muestra del carácter ligero y veleidoso de Maximiliano. De un pueblo vecino le llevaron un indito recién nacido, seguramente otomí, a quien el emperador, conmovido, recogió y adoptó, ordenando que lo cuidaran como si fuera su hijo. Lo mejor de todo fue que lo reconoció como príncipe imperial y heredero a la corona. Al niño lo bautizaron imponiéndole los nombres de Fernando Maximiliano Carlos María José. Hubo misa de acción de gracias con coros y orquesta, repique general y multitud de agasajos al chico. Por supuesto, todo esto lo hizo sin consultar a Carlota, quien no se enteró sino hasta días después. Todo acabó de repente, pues el pobre príncipe imperial Fernando Maximiliano Carlos María José se murió a los 2 días. A mi papá le daba risa el suceso. Hacía rabiar a mi mamá diciéndole que después de tanto batallar para atraer un monarca extranjero, íbamos a terminar gobernados por un emperador indio, de la misma raza del presidente Juárez, a quien tanto odian los conservadores. Mi mamá, enfurecida, le respondió que, gracias a Dios, la divina providencia puso las cosas en su lugar. Sábado 17 de septiembre de 1864. Ayer, desde muy temprano, mi mamá hizo que me arreglara y la acompañé todo el día porque iríamos con la emperatriz Carlota a las fiestas para celebrar un aniversario más de nuestra independencia. Primero fuimos a la catedral, donde hubo función solemne, y luego, en el centro del Zócalo, Carlota colocó la primera piedra del que será el monumento a la independencia, que, cosa curiosa, los gobiernos mexicanos nunca pudieron iniciar, y tenía que ser el monarca extranjero el que resolviera construirlo. Después hubo una comida con los veteranos de esa guerra patria en el Palacio de Minería. Regresamos a casa totalmente agotadas y muy aburridas. En cambio, las noticias sensacionales vienen del interior del país. El emperador dio el grito, igual que hizo el padre Hidalgo en 1810. A Maximiliano se le ocurrió recordar en el mismo lugar de los hechos el inicio de nuestra libertad. Lo hizo a las 11 de la noche del 15 de septiembre, precisamente en el pueblo de Dolores, desde el balcón de la casa del cura Hidalgo. Mi papá me leyó en voz alta el discurso de Maximiliano, en el que habló sobre la independencia y la libertad, y sobre el despotismo padecido por nuestra hermosa patria. Mi papá se rió de esas frases, porque fueron dichas por un extranjero que a su juicio es un usurpador, y terminó, en medio de grandes ovaciones, gritando fuertemente: ¡Mexicanos! ¡Que viva la independencia! Luego se encendieron los fuegos artificiales y Maximiliano repartió abrazos a todos los presentes, muy contento por celebrar la independencia. La gente se portó muy bien, claro, allí estaban las tropas francesas para cuidar el orden. Dicen que el emperador ya se mexicanizó, pues no le ha bastado vestirse de charro, sino que ya come todos los platos nacionales, sin remilgos. Creo que hasta ya probó el pulque. Se sabe también que ya mandó pintar los retratos de Hidalgo, Iturbide, Morelos, Matamoros, Guerrero y Allende, para tenerlos en el palacio, muy cerca de él, pues ya siente que todos ellos son también sus héroes, los de su nueva patria. Sin embargo, creo que nunca le ha dado remordimiento de conciencia el saber que a él lo trajeron los invasores franceses. Domingo 9 de octubre de 1864. Ayer de nuevo fuimos a un baile. Esta vez fue en homenaje a Aquiles Bazán, quien fue ascendido al grado de mariscal por su emperador, Napoleón III. El baile, naturalmente, se lo ofrecieron en la casa de Pepita, y a él asistió toda la buena sociedad mexicana, la oficialidad francesa,
Su Majestad la Emperatriz Carlota y nosotros. Afortunadamente la emperatriz no estaba para fiestas ese día y nada más estuvo presente el tiempo necesario para bailar la cuadrilla de honor con el festejado y luego se retiró. El nuevo mariscal está muy contento de que se le reconozcan sus muchos méritos y su ya larga carrera militar. Al pequeño grupo que lo rodeábamos en un determinado momento, nos contó que recién acababa de enviudar y que estaba muy apesadumbrado por la muerte de su mujer, a la que dejó en Francia para no someterla a los rigores de la campaña. Sin embargo, el mariscal de pronto se calló, dejó de hablar y concentró sus miradas en una joven que acababa de ingresar al patio de la casa donde las demás parejas bailaban. Llevaba un vestido azul deslumbrante y se veía bellísima. Era nada menos que Pepita. Claramente me di cuenta de que Pepita, al saludar al nuevo mariscal, le lanzó una sonrisa cautivadora y al viejo militar le temblaron las piernas. Pepita se alejó y Bazán le preguntó a uno de sus ayudantes el nombre de la joven, y mi mamá, ni tarda ni perezosa, le informó que era Pepita de la Peña. Desde ese momento, Bazán no dejó de seguirla con la mirada y, en cuanto pudo, se acercó a ella para pedirle que le concediera una pieza. Pepita, sonriente y encantadora, aceptó y comenzaron a valsear. Bazán se lanzó con ella por toda la pista, siguiendo el ritmo vertiginoso de la música. El viejo mariscal parecía tener el ímpetu de un adolescente y vuelta tras vuelta, giro tras giro, parecía quererle demostrar a Pepita que todavía tenía fuerzas. No dejaron de bailar toda la noche. En un momento de descanso en el tocador, Pepita me aseguró que el mariscal se estaba enamorando de ella. ¿Y tú?, le pregunté. Pepita me hizo un guiño y se fue a bailar de nuevo. Martes 25 de octubre de 1864. Ya estamos en Toluca. Gracias a que la emperatriz Carlota decidió venir aquí a encontrar a su marido, el emperador, y a que invitó a mi mamá, por ser de Toluca. Mis papás quisieron que viniéramos los tres, con mi nana Tomasa y el imprescindible don Sabas, para que nos sirvieran de descanso estos días y para ver si me mejora el ánimo. Dicen que me he vuelto bastante huraña y pesada estos últimos tiempos. Nos vamos a quedar en la misma casa donde se hospedarán sus majestades, en la del Portal del Risco, cuya dueña es mi tía Soledad Pliego, la tía Chole, a la que solo vemos en los bautizos, en las bodas y en los entierros de la familia. Pero como mi mamá es dama de honor de la emperatriz, mi tía tuvo la deferencia de invitarnos. Dice mi papá que es la primera vez que lo invitan a esa casa. Muy temprano, por la mañana, fuimos a la entrada de la ciudad, donde llegó primero la emperatriz Carlota. Al poco rato, se divisó una nube de humo y apareció entre ella, montando a caballo y en traje de charro, el emperador Maximiliano. Al ver el coche de su esposa, se acercó al galope y desmontó con agilidad. A su vez, la emperatriz bajó de un salto de su coche y corrió para abrazar a su esposo. Por cierto, que al dar el brinco, a Carlota se le subió el vestido y dejó ver una buena porción de sus piernas desnudas, y todos los que la vimos pudimos comprobar que no usa calzones. Unos guardias que estaban cerca de mí murmuraron que acababan de presenciar un delicioso espectáculo. Sus majestades, ahora en una carretela abierta, entraron a Toluca. Muchas de las casas estaban engalanadas con banderas y gallardetes y desde sus azoteas arrojaban flores al paso de los monarcas. Pero otras muchas no tenían ningún adorno. Las ventanas estaban cerradas y nadie se asomaba a mirar. Mi papá, que los conoce, sabe que en Toluca hay muchas personas de sentimientos republicanos. Al pasar el emperador frente al instituto donde estudió mi papá, algunos maestros aplaudían, pero su director volvió la espalda en señal de desaprobación. Maximiliano hizo un gesto de disgusto. Mi papá, en cambio, está orgulloso de ese hombre que fue su maestro hace muchos años.
Viernes 28 de octubre de 1864. Mi tía Chole está muy orgullosa de que en su casa se hospeden sus majestades. Mi tía Chole espera que la emperatriz la nombre dama de honor honoraria, o al menos le conceda una medalla de la Orden de San Carlos, creada por la emperatriz para premiar a las mujeres distinguidas. En privado, mi mamá me ha dicho que Carlota no hará ni una ni otra cosa, porque mi tía Chole se negó a regalarle un caballo que le gustó mucho a la emperatriz cuando lo montó ayer en uno de sus paseos. Mi tía está muy encariñada con su caballo y no quiso tampoco venderlo, como se lo pidió el propio Maximiliano. Por cierto que mi papá no ha querido ver a Maximiliano. Ahora que tiene la gran oportunidad de acercarse al emperador, ha preferido irse todos los días a platicar con sus amigos del instituto o a ver a sus antiguos maestros, los cuales tienen todos fama de liberales herejes. Aquí, nada menos, fue profesor el terrible Ignacio Ramírez, aquel que apodan el nigromante, que alguna vez se atrevió a afirmar que Dios no existe. También aquí estudió, siendo condiscípulo de mi papá, Ignacio Manuel Altamirano, un indio que es abogado, periodista, poeta y soldado republicano muy adicto a Juárez, con el que mi papá se cartea de vez en cuando. Por supuesto, mi mamá está muy mortificada con las escapadas de mi papá y hace lo que puede para disimular su ausencia. Mientras tanto, mi tía Chole Pliego ha anunciado a todo el mundo que la recámara donde han dormido sus majestades quedará por siempre intacta y que nadie volverá a usar la cama donde se han acostado. Mi nana Tomasa me platicó que en la noche del primer día se dio cuenta de que cuando dejaron solos a sus majestades en la recámara, Maximiliano salió de pronto y le pidió a uno de sus camaristas que le preparara su catre de campaña en otra habitación. No quiso dormir con Carlota, y eso que llevaban meses sin verse. Así es que en la famosa cama de mi tía, la única que durmió fue Carlota, pues su marido prefirió dormir en otra parte. Se lo conté a mi mamá y me ordenó que me callara y que no se lo dijera a nadie, menos a mi tía Chole. Domingo 30 de octubre de 1864. Hoy regresaremos a México. Sus majestades se fueron ayer. Mi tía Chole está un poco sentida porque Carlota no la premió con nada, pero disimula muy bien ante la sociedad toluqueña, porque la creen algo así como la primera dama del imperio en Toluca. No es la única molesta. Maximiliano tuvo la virtud de hacer enojar a todos, pues nombró como autoridad de la ciudad nada menos que a un liberal, con lo cual la parte conservadora de Toluca quedó resentida, y los liberales indignados porque uno de los suyos haya aceptado la encomienda. Maximiliano hizo en Toluca exactamente lo mismo que en México, donde nombró a varios liberales para los ministerios más importantes, dejando a los conservadores los puestos menores. Hoy por primera vez escuché críticas abiertas a Maximiliano, pues varios de mis parientes, comentando estos sucesos, dijeron que en lugar de un emperador trajeron a un empeorador. Cuando ya íbamos en el coche, mi papá nos dijo que Maximiliano era en realidad un príncipe liberal y que los conservadores se equivocaron al elegirlo. Mi mamá cambió de tema, pues tenía un gran chisme que contarnos de mi tía Chole Pliego, una solterona empedernida. Tenía un pretendiente que muchísimas veces le pidió que se casara con ella. Ese hombre era su maestro de piano, don Crescencio Inclán. A mi tía Chole se le ocurrió que para amenizar la estancia de sus majestades en su casa, don Crescencio podía tocar en el piano la música predilecta de tan ilustres huéspedes, pero sabiendo que el pianista era liberal, mi tía Chole le prometió que accedería a ser su esposa si tocaba el piano durante las comidas y las cenas ofrecidas a Maximiliano. Don Crescencio le contestó que con toda su alma de enamorado accedería a su petición con tal de casarse con ella, pero que en prueba de su cariño, ya que él por amor abdicaba de sus ideas políticas, le pedía a mi tía que durante el tiempo que él tocara, ella llevara en el pecho un prendedor con el retrato de don Benito Juárez.
Al oír esto, mi tía Chole se enfureció y le ordenó a Crescencio que abandonara para siempre esa casa. Creo que mi tía se quedará soltera toda la vida. Sábado 12 de noviembre de 1864. Por fin se fueron de México un par de mujeres pendencieras y muy creídas, las condesas Colonitz y Sichi, que vinieron de Miramar como damas de honor de la emperatriz Carlota. Según ellas, estuvieron aquí únicamente el tiempo necesario para adiestrar a las damas de honor mexicanas que ocuparán sus puestos con la emperatriz, pero no se quedarían ni un minuto más en este país. Nos miraban con desdén, pensando que Maximiliano y Carlota vinieron a gobernar un país de salvajes y de ladrones, donde se roban hasta los flecos de oro de las cortinas de palacio. Ellas contaron que en la primera noche que pasaron sus majestades en el Palacio Imperial de México, fueron atacados por una legión de chinches, prueba de la mugre y suciedad en que se vive en esta nación. Mi mamá dice que eso es falso y que no pasó nada esa noche. Ellas son las que andaban por allí diciendo que en las comidas los comensales mexicanos se roban los cubiertos, que nuestros platillos típicos no son comestibles y que el agua está contaminada. En fin, esas mujeres son las que despreciaron a los indios de Puebla cuando les ofrecieron un taco de frijoles, después de que el mismísimo Maximiliano aceptó comerlo en cuclillas entre ellos. Muy dignas, acusan a las damas de honor mexicanas de que tardan una semana cuando las manda llamar la emperatriz, a pesar de que todas ellas son mucho más señoras y más distinguidas que esas dos condesas austrohúngaras. Las muy sinvergüenzas vivieron, a expensas del emperador, todo este tiempo en un hotel, donde se hacían servir sus alimentos y donde tenían que pagarles hasta la leña que consumían y cualquier gasto extra que hacían. Ellas son las que propagaron la especie de que las mexicanas son unas ignorantes, pues cuando acompañan a la emperatriz y ésta les pregunta sobre la catedral o sobre las fuentes o palacios, según ellas, las damas mexicanas no saben qué responder, haciendo patente su ignorancia. Mi mamá dice que, lamentablemente, esto último sí es cierto y que a ella le da mucha pena cuando Carlota pregunta y no hay quien le responda. Lo que pasa, dice mi mamá, es que la emperatriz quiere saberlo todo. Sábado 26 de noviembre de 1864. Finalmente, hoy llegó el día de la boda de mi mejor amiga Leonor Rivas, con el acaudalado heredero Ignacio Torres Adalid. Él le lleva a Leonor 11 años, pues tiene 28, y ella 17. Sin embargo, mi mamá dice que la edad nada tiene que ver y que es mejor casarse con un hombre maduro que ya sabe trabajar y sostener el hogar. Mi papá opina que en este caso se trata de un matrimonio arreglado, por convenir así a los intereses de las dos familias. Los Torres Adalid son dueños de grandes haciendas, cuyo principal producto, el pulque, se expende por toda la ciudad en pulquerías que también son de ellos. Su gran fortuna la han conseguido, según mi papá, embruteciendo al pueblo. Además, tienen propiedades en Cuba, cerca de La Habana, donde se irán por una temporada Leonor y su marido. A mí, en lo personal, Ignacio se me hace insoportable y creo que Leonor no está muy enamorada, que digamos. En fin, Dios quiera hacerlos felices. Todos fuimos a la boda y Leonor tuvo la gentileza de invitar también a Adela y a su mamá, a pesar de que, como dice Pepita, no son de nuestra clase. Por cierto que Pepita fue muy bien acompañada de su tía y del mariscal Bazán, que, según dicen, la pretende muy en serio. La pareja fue la sensación del día. Mi papá nos contó después que el licenciado González le chismeó que, en efecto, Bazán es viudo, pero que su mujer se suicidó porque le puso los cuernos al mariscal y tuvo miedo de que se enterara. Al banquete asistieron por un momento sus majestades y esta vez mi papá no tuvo escapatoria. Se vio obligado a saludar a Maximiliano, pero en lugar de hacerle una reverencia le dio la mano. Y el emperador, que estaba de buen humor, le tendió la suya.
Como mi papá llevaba en el bolsillo de la levita unos puros habanos que momentos antes le regaló Torres a Dalí, el emperador le pidió que le obsequiara uno y mi papá se lo dio y hasta se lo encendió. Mientras Maximiliano daba la primera bocanada, mi papá se retiró aprovechando que Bazin se acercó a decirle algo al emperador. Se me olvidaba que Adela ya es novia de José Luis Blasio, noviazgo que germina los pocos días que lo puede ver, porque el pobre está ocupado trabajando todo el tiempo. Jueves 15 de diciembre de 1864. Hoy vino a tomar el chocolate el padre Severo, pero en realidad venía a desahogarse con mi papá. Asegura que el emperador Maximiliano no quiere a los sacerdotes mexicanos, pues ha dicho por todas partes que el clero mexicano está en parte absolutamente corrompido. Parece que le bastaron unos cuantos días para darse cuenta de que entre lo peor que ha encontrado en este país se hallan los sacerdotes, a los que acusa de falta de amor cristiano y moralidad, y no se cansa de repetir que la gente de sotana es mala y débil. El padre dice que Maximiliano ha señalado a los sacerdotes como los verdaderos culpables del atraso del país. El padre Severo está muy preocupado porque Maximiliano ha amenazado con confirmar las leyes de reforma de Juárez, en contra de los deseos de la mayoría católica del país y en contra también de las esperanzas de su santidad, el Papa Pío IX. Mi papá explicó que Maximiliano, como todos sabían, era liberal y masón, y por eso estaba más cerca del pensamiento de Juárez que del de los conservadores mexicanos. El padre Severo se fue muy triste, comentando eso de que Maximiliano era en realidad un empeorador. Después de que se fue, mi mamá nos contó que la emperatriz tuvo otro de sus arrebatos. Sucedió que se puso a discutir con el enviado personal del Papa, Monseñor Meglia, quien por cierto concedió una bendición apostólica a la familia Reza y Pliego, que mi mamá nos enseñó muy ufana. Y en un momento dado Carlota salió gritando de la habitación donde estaba, diciendo que quería echar a Meglia por la ventana. Cosa muy grave si estaban en las alturas de Chapultepec, dijo burlón mi papá. A mi mamá no le hizo gracia el comentario, pero nos contó con tristeza que Carlota estaba orgullosa de que las leyes en materia religiosa del imperio sobrepasaran a las que publicó Juárez con tanto escándalo y pavor del clero, pues eran muy liberales. Dice mi mamá que lo malo es que Carlota está muy agobiada y estalla por cualquier cosa. ¿Cómo salió peor que Juárez? ¿Será por eso que dicen en la calle que Carlota es roja? Sábado 31 de diciembre de 1864. Hoy termina este año. En la mañana fui con mi mamá a Los Precios de Francia a comprar varias cosas, entre ellas telas para que mi nana Tomasa se haga nuevos vestidos y unos casimires para que don Sabas cambie de trajes. También compramos botellas de vino de Burdeos, que estaban de oferta, a 7 pesos la docena. Según mi papá, las baratas de esa tienda son posibles porque se dice que su dueño es el propio Mariscal Bazin y él mismo vende en su negocio productos de contrabando que a su vez él también protege. A mi papá le compramos una caja de 1 millar de puros de La Habana recién llegados, que costó 70 pesos. Espero que le duren para buena parte del año. Luego nos pasamos a la droguería Mayfair a comprar los perfumes que están de moda. Mi mamá, por supuesto, adquirió el que se llama Agua del Ramillete de la Emperatriz. Y también le vendieron la nueva loción refrescante para después del baño que se llama Agua de la Hermosura de Su Majestad la Emperatriz. Como la vieron tan entusiasmada con todos los productos monárquicos, también la hicieron que comprara los polvos refrescantes para el cutis Flor de Arroz Rosado de Su Majestad la Emperatriz Eugenia. Yo nada más le pedí agua de violetas de Parma, pero ella me regaló además un frasco de agua de colonia de Juan María Farina, que es la que usan sus majestades Napoleón III y la reina de Inglaterra.
Total, nos gastamos más de 150 pesos en la droguería. A ver qué dice mi papá cuando se entere de la cuenta. Allí mismo, y para que mi papá no repele mucho por el gasto, le compramos un bote grande de la nueva tinta, que se supone es la que usan los emperadores de Francia y todos los notarios de allá. Tiene la virtud de que ennegrece inmediatamente y no engrasa ni enmohece las plumas. De seguro mi papá va a ser muy feliz con ella. Solo nos costó 4 pesos. En la noche le robé un poco de la nueva tinta a mi papá y con ella estoy escribiendo. Yo la veo igual que la tinta mexicana. Sin embargo, debe ser muy buena, pues en su caja dice que la usan también los bancos y los ministerios en París.